Sean bienvenidos a RH Noticias. En esta ocasión abordaremos la batalla de Saratoga. La hoy poderosa nación estadounidense tuvo sus orígenes territoriales en la costa atlántica de América del Norte, en la cual se establecieron las 13 colonias, como Nueva York, Pensilvania, Virginia, Georgia, entre otros. En 1756 inició la Guerra de los 7 Años, conflicto por posesiones territoriales en la que Inglaterra salió victorioso, pero eso no le fue fácil de sobrellevar y mantenerse. Así que, finalmente, cobró los gastos a las colonias con la imposición de gravámenes económicos como el impuesto del té y la ley del azúcar. Finalmente, las colonias lograron independizarse de la metrópolis. Fue entonces, en el primer Congreso de Filadelfia, que se solicitó la imposición de estos impuestos. Tras la negativa de los ingleses, inicia la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. En este caso, la Batalla de Saratoga de 1777. Conoceremos más datos sobre esta batalla con nuestro compañero Brian Vigil. Muy buenas tardes, efectivamente, me encuentro en la región de Saratoga, lugar cuya batalla lleva el mismo nombre. Nos encontramos aquí con Mónica. A ella le preguntaremos, ¿cuál cree usted que fue el origen de esta batalla? Sí, buenas. Pues fíjese que al hablar de este evento tan catastrófico podría decirle de que la batalla de Saratoga estuvo dividida en dos enfrentamientos. El primero se da el 19 de septiembre y el siguiente se da el 7 de octubre de 1777, donde las partes beligerantes son Estados Unidos con sus 13 colonias y contra Reino Unido. Entonces el general John Bergen pretendía posicionar sus tropas cerca de Nueva Inglaterra y así poder aislarlas del resto de las colonias del norte. Entonces las tropas británicas intentaban dominar el norte de Nueva York, pero así poder aislarlas del Nueva Inglaterra de las colonias del sur. Entonces, se da el avance de John Bergen, donde desde el sur decide avanzar, pero tuvo una serie de retrasos en el lado de George, en unos bosques. Entonces, por otro lado, los británicos deciden tomar otra ruta y decir, no, yo no me quiero quedar aquí también como ¿verdad? Entonces, viene el general Howe, que está al frente de ellos, y deciden tomar esta nueva ruta, y así como llegan a la ciudad de Filadelfia. Entonces, viene el ejército de Washington y le impide a Howe unirse con John Bergen, donde advierte que se acerca una gran batalla. Entonces, cuando ve esto, envían a las tropas a cubrir la zona de Saratoga. Pero aún así, con todo esto, John Bergen no se detuvo y vuelve a intentar avanzar hacia el sur. Sin embargo, fue detenido antes de llegar a Saratoga. Entonces, es ahí como se da la primera batalla de Saratoga, que fue llamada Granja Freeman el 19 de septiembre de 1777. Entonces, la segunda batalla se llama Plymouth Heights, que inicia el 7 de octubre, donde el ejército de Bergen se había reducido, se había quedado sin suministros. Entonces, aún así decide lanzar un ataque, pero es hasta el 17 de octubre donde Bergen dice, bueno, ya ni modo, no se puede. Entonces, entregó sus tropas bajo la convención de Saratoga y fue ahí donde decide mandar a sus hombres a que regresen a Gran Bretaña con la condición de que no volvieran a servir a América del Norte durante la guerra, pues. Entonces, es ahí donde las tropas estadounidenses estaban dirigidas por Arnold Horatio Gates, pero es ahí donde finalmente Bergen decide romper las fuerzas coloniales que lo rodeaban, y es ahí donde los británicos y los alemanes deciden regresar, y las fuerzas estadounidenses tuvieron una victoria decisiva y los británicos regresan a Inglaterra, y finalmente a esta victoria fue llamada la Victoriana Nueva York, y así oficialmente se da la independencia de los Estados Unidos. Contamos además con una persona que también está al tanto de lo que ocurrió en la batalla. Y le pregunto, señorita Alejandra, ¿cuáles fueron los motivos para que se originara dicha batalla? Es que mire, para mi forma de ver, todo este acontecimiento se desarrolla a partir de la Guerra de los 7 Años, allá cuando Reino Unido y Francia querían expandir todas sus colonias en América e India, y la imposición de impuestos que les querían poner a las exportaciones norteamericanas. Pero todo esto se dio por iniciativa del rey Jorge de Reino Unido. Y viera, sucedió una gran tragedia allá en Boston. Hubo una masacre y murieron muchos colonos. Y por último, es que la negativa de los británicos al aceptar que ellos querían imponer todos estos impuestos a los norteamericanos, y los norteamericanos decían que ellos se querían aprovechar porque como ellos no tenían un representante en el parlamento londinense. Señorita Mali, ¿puede darnos su apreciación acerca de esta disparidad de fuerzas? Por Esparta. Sabe, en mi opinión, la batalla de Saratoga fue la primera gran victoria colonial. Esta ofensiva colonia hizo que se rindiera el ejército inglés, proporcionando el optimismo de los independentistas. Y esto no es todo, traía muchas consecuencias. Las consecuencias, el debilitamiento de Gran Bretaña ante las colonias norteamericanas. Y no me va a creer que la Constitución estadounidense de 1787 se establece la forma de gobierno republicano representativo. Pero mire que las nuevas ideas de ilustración comienzan a tomar preponderancia, así como el nuevo desarrollo económico que da acceso a la expansión comercial fuera de la frontera. No, hombre, que mire que esta gran victoria de Francia y España apoyan más rápido a los Estados Unidos.
Estados Unidos se destacó porque, a pesar de no tener experiencia, de no tener preparación, ganó la batalla con su esfuerzo. España y Francia vieron el triunfo de esta batalla, la manera de perder y de poder vengarse. Para finalizar, señorita Elizabeth, ¿qué puede decirnos acerca de los principales líderes de esta batalla? En primer lugar tenemos al general británico John Burgoyne, quien ofreció un guión táctico para una empresa y así propuso una ofensiva coordinada desde 3 direcciones, una de las cuales pretendía dirigir él mismo, la cual estaba conformada por más de 4.000 regulares ingleses, así como también 3.000 alemanes y varios cientos de milicianos e indios franco-canadienses. No nos debemos de olvidar del teniente coronel Friedrich Bann, estadounidense, que creó un complicado plan, pues el 16 de agosto Exter ordenó ataques contra ambos flancos británicos. También el coronel estadounidense Peter Gansford rechazó una petición británica de rendición. Por otro lado, Leger se preparó un asedio de 2 columnas de socorro estadounidenses, pues avanzaban hacia el fuerte Stanwix, una con 900 soldados bajo el mando de Benedict Arnold y la otra con 800 milicianos por Nicholas Herkimer. Alguien muy importante fue Horatio Gates, pues este fue un oficial del ejército británico y luego se volvió general estadounidense durante la guerra de independencia de Estados Unidos. Su nombre se asocia frecuentemente con la victoria norteamericana de la batalla de Saratoga. También Benedict Arnold se opuso fuertemente a la decisión tomada por el Congreso Continental de formar una alianza con Francia, puesto que había sufrido algunas derrotas por los franceses y sus aliados indígenas en la guerra franco-india, que va de 1754 a 1763. ¿Cuál es la importancia de esta batalla? La batalla de Saratoga tiene una gran importancia histórica, puesto que en esta Estados Unidos derrota a la fuerza británica más grande de las colonias norteamericanas, y esto le da la convicción de que la victoria sí es posible. Es por ello que esta batalla fue uno de los conflictos bélicos más importantes librados en la Guerra de Independencia y en la cual participaron potencias europeas como Francia y España. Gracias por habernos acompañado a lo largo de este video.